Mucho antes de que Escocia llevara el nombre por el que ahora la conoce el mundo, antes de que el reino de Alba surgiera de las brumas de la leyenda y la guerra, emergió un rey cuya vida ha sido devorada por el mito. Su nombre se entrelazó con reliquias sagradas, antiguas profecías e incluso con la legendaria Piedra del Destino, un objeto que algunos más tarde vincularían con el Santo Grial mismo. Pero debajo de las leyendas, debajo de siglos de adornos y fantasía romántica, existió un hombre muy real. Su nombre era Kenneth MacAlpin, un rey nacido en una época de derramamiento de sangre y reinos en colapso. Heredó el trono de Dal Riata, un reino gaélico que se extendía por las escarpadas costas occidentales de Escocia e Irlanda. A mediados del siglo IX, con los Drakkars vikingos asolando las costas y reyes rivales ansiosos de guerra, Kenneth aprovechó su oportunidad. Él lograría romper el poder de los pictos, reclamar su corona y forjar, a partir de pueblos en guerra, los cimientos de un nuevo reino. Entre los años 843 y 850, unió tierras que durante mucho tiempo habían estado divididas por el idioma, la sangre y la cultura, iniciando el lento nacimiento de lo que algún día se convertiría en Escocia. Luchó no solo contra los invasores del norte provenientes de Escandinavia, sino también contra los reyes de Strathclyde, forjando su dominio a través de la guerra, el cálculo y una ambición implacable. Para las generaciones posteriores se convirtió en algo más que un rey. Se convirtió en el conquistador, el unificador, el fundador de Escocia. Esta es su historia. Kenneth nació en algún momento de la primera década del siglo IX, quizás entre los años 800 y 810, en la isla sagrada de Iona. Su padre era Alpin mac Ecta, recordado en la tradición posterior como el rey de Dal Riata, el antiguo reino gaélico, fundado siglos antes por colonos irlandeses bajo el semi-legendario Fergus Moore. Aunque Dal Riata alguna vez había gozado de respeto a través de los mares occidentales, para la época del nacimiento de Kenneth, su fortuna había decaído. El reino se había vuelto relativamente débil, opacado por un poder del norte mucho mayor. Ese poder era el reino de los pictos. Misteriosos incluso para sus contemporáneos, los pictos dominaban gran parte del norte de Britania, gobernando un formidable reino de linajes antiguos, bastiones fortificados y guerreros endurecidos. La madre de Kenneth sigue siendo una de las figuras más esquivas de la historia, oscurecida por el tiempo y la leyenda. La tradición sostiene que ella fue una princesa picta de extraordinaria belleza, aunque la historia no ha conservado su nombre. Si esto es cierto, su matrimonio con Alpin no fue una simple unión por afecto, sino la unión de dos pueblos que a menudo estaban divididos por la desconfianza y el derramamiento de sangre. A través de ella, Kenneth pudo haber heredado un derecho al propio trono picto. El final de su padre fue brutal. Alpin finalmente fue asesinado en medio de las guerras entre los gaélicos y los pictos. Según se informa, fue decapitado después de luchar en apoyo de un rey picto. Para muchos gaélicos, tal lealtad rayaba en la traición. Los pictos eran rivales, y en un mundo moldeado por el honor de clan y rencores heredados, luchar por su causa era una ofensa que no se perdonaba fácilmente. Generaciones posteriores susurraban que la lealtad de Alpin no había sido política en absoluto, sino personal. Algunos sospechaban que se había alejado de su propio pueblo por su esposa picta, abandonando tanto a sus camaradas como a sus alianzas. Ya fuera por ambición, necesidad o devoción, sus decisiones le costaron caro. Si el amor fue realmente la causa, entonces fue un amor pagado con sangre. Kenneth creció bajo la sombra de este legado. Era un hijo de dos mundos, gaélico por la línea de su padre, pero vinculado por su madre a la misma dinastía en la que su gente no confiaba. Mientras estos conflictos dinásticos consumían el norte de Gran Bretaña, un enemigo nuevo y más aterrador descendió sobre sus costas. Los vikingos llegaron primero como saqueadores, atacando monasterios y asentamientos indefensos con una velocidad sorprendente. Pero cuando Kenneth llegó a la adultez, sus ataques se volvieron cada vez más feroces. Los Drakkars oscurecían las costas y los guerreros nórdicos dejaban un rastro de destrucción por tierras ya debilitadas por la guerra interna. El momento no pudo haber sido peor. Mientras los reyes del norte de Gran Bretaña se agotaban en rivalidades interminables,
Los vikingos explotaban su división con una eficiencia despiadada. Los monasterios fueron saqueados, las comunidades costeras incendiadas y las familias nobles destrozadas. Los caudillos vikingos se proclamaban reyes de los territorios conquistados. En el año 839 después de Cristo, un desastre golpeó al reino picto con una fuerza catastrófica. En lo que probablemente fue una batalla devastadora contra las fuerzas vikingas, gran parte de la élite gobernante picta fue aniquilada. Varios reyes y nobles de alto rango fueron asesinados, y con ellos cayó la estabilidad de un reino que había perdurado durante siglos. El orden político del norte de Gran Bretaña fue repentinamente sumido en el caos. Las antiguas líneas de sucesión se rompieron, surgieron pretendientes rivales de todos los rincones, y el trono picto se convirtió en un objeto de competencia desesperada. Fue en este momento de desorden cuando Kenneth apareció en el escenario de la historia. A diferencia de muchos de sus rivales, Kenneth poseía algo único y peligroso: legitimidad en ambos lados de la división. Por parte de su padre, podía reclamar el trono de Dalriatham. Por parte de su madre, si la leyenda era cierta, también podía reclamar la corona de los pictos. Pocos hombres vivos podían sostener tal pretensión, pero la sangre por sí sola nunca era suficiente para asegurar un reino. Según la tradición posterior, las ambiciones de Kenneth fueron ferozmente resistidas por las 7 casas reales de los pictos, antiguas dinastías que no estaban dispuestas a someterse a un aspirante gaélico. Entre sus principales rivales estaba el poderoso aspirante picto, Dres X, uno de los últimos grandes defensores del antiguo orden. Cómo exactamente Kenneth llegó a gobernar tanto a los gaélicos como a los pictos sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia temprana de Escocia. La verdad está enterrada en algún lugar entre los hechos y la leyenda, oscurecida por siglos de cronistas ansiosos por convertir su historia en algo más grande de lo que fue en realidad. Lo que sobrevive son 2 tradiciones muy diferentes, una de conquista a través de la guerra abierta, la otra de victoria mediante un engaño despiadado. Según la crónica de los Reyes de Alba, Kenneth entró en territorio picto durante el 2.º año de su reinado. El relato es breve, simplemente afirma que después de derrotar a los pictos, gobernó sobre ellos durante 16 años. No hubo intento de romantizar la conquista, solo la declaración directa de que Kenneth llegó, venció a sus enemigos y tomó sus tierras. Los anales de Ulster también registran que se convirtió en el rey de los pictos en el año 842. Para Kenneth, una campaña así pudo haber sido impulsada tanto por la necesidad como por la ambición. A principios del siglo IX, Dalriata ya no era el orgulloso reino que alguna vez fue. Sus tierras eran escarpadas y montañosas, su suelo pobre, y sus territorios dispersos cada vez más difíciles de defender y gobernar. Al oeste, gran parte de las Hébridas había caído en manos de los nórdicos, convirtiéndose en bases para los saqueadores vikingos que hostigaban la costa con creciente ferocidad. Al sur se encontraba el reino de Strathclyde, un vecino poderoso y vigilante. Kenneth heredó no un reino próspero, sino uno acorralado por la geografía, debilitado por ataques extranjeros y quedándose sin espacio para respirar. En tales condiciones, la expansión hacia el territorio picto pudo haber parecido la única salida viable. La crónica de Huntingdon ofrece una interpretación más vívida de los acontecimientos. Afirma que mientras los piratas daneses asolaban las costas pictas e infligían pérdidas devastadoras a sus defensores, Kenneth aprovechó su momento adentrándose en la tierra de los pictos en una época de profunda inestabilidad. Dirigió sus ejércitos contra lo que quedaba del reino, matando a muchos y obligando a otros a huir. Otra tradición presenta una versión mucho más oscura e infame de su ascenso. En lugar de ganar el trono picto únicamente por la fuerza de las armas, la leyenda posterior afirma que Kenneth lo aseguró mediante un acto recordado como la traición de MacAlpin. Según esta historia, con la sucesión picta sumida en el caos, se convocó un gran consejo en Scone. Allí, todos los principales aspirantes al trono, incluido Kenneth, fueron invitados a asistir. Se decía que la reunión fue grandiosa y festiva, con abundante comida sobre las mesas y la bebida corría sin medida. Entonces, según cuenta la historia, Kenneth hizo su jugada. Se dice que los bancos en los que se sentaban los nobles pictos habían sido manipulados de antemano.
En el momento elegido, se derrumbaron bajo sus invitados, haciendo que los rivales de Kenneth cayeran en fosas ocultas llenas de estacas afiladas debajo. En un acto espectacular de traición, supuestamente eliminó a los principales aspirantes pictos y despejó su propio camino hacia la corona. Es una historia casi demasiado teatral para ser creída. La ingeniería por sí sola parece sospechosamente elaborada para la Escocia del siglo IX, y el relato tiene todas las características de la mitificación posterior. Aún así, las leyendas suelen conservar una verdad bajo sus exageraciones. Con su victoria sobre los pictos, Kenneth surgió como el fundador de una nueva dinastía gobernante, recordada más tarde como la Casa de Alpín, en honor a su padre. La victoria de Kenneth sobre los pictos le trajo una corona, pero no seguridad. Su nuevo reino estaba rodeado de peligro por todos lados. Al norte se encontraban los feroces gobernantes de Moray, poderosos señores regionales cuya lealtad era, en el mejor de los casos, incierta. Al oeste estaba Irlanda, aún unida a Dalriata por antiguos lazos dinásticos y culturales, y quizás todavía no preparada para renunciar por completo a su influencia. Al sur se encontraba el reino anglosajón de Northumbria, un vecino formidable y a menudo hostil cuyos intereses se extendían profundamente en el norte de Gran Bretaña. Sin embargo, ninguno de estos rivales representaba el mismo nivel de peligro que los vikingos. Los vikingos se habían convertido en colonos, conquistadores y ocupantes estratégicos. Ya se habían establecido en las Hébridas y las islas del norte, convirtiendo antiguos territorios gaélicos en bases permanentes desde las cuales podían lanzar más campañas hacia el interior. Sus drácars les daban una movilidad extraordinaria. Podían atacar monasterios, asentamientos ribereños y centros reales con una velocidad alarmante, y a menudo desaparecían antes de que se pudiera organizar cualquier resistencia significativa. Para Kenneth, cuyo reino aún era frágil y recién unificado, los vikingos no representaban simplemente una molestia, sino una amenaza existencial. La tradición sostiene que durante su reinado se decía que una vasta flota nórdica avanzaba hacia Dalriada. Más tarde, la leyenda elevó dramáticamente esta cifra a 140 barcos, supuestamente con la intención de destruir a los gaélicos de una vez por todas. Ya sea que la cifra esté exagerada o no, la historia refleja una ansiedad muy real. En respuesta, tomó una de las decisiones más trascendentales de su reinado. En lugar de permitir que los tesoros sagrados de su reino quedaran expuestos a los ataques vikingos, Kenneth ordenó la retirada de importantes reliquias religiosas de la vulnerable costa. Entre ellas estaban los restos de Columba, el santo más venerado del mundo gaélico y una figura profundamente ligada a la legitimidad del poder real. Durante siglos, el monasterio de Iona había servido como el corazón espiritual del cristianismo gaélico y de la autoridad real. Pero Iona estaba aislada, expuesta y fue atacada repetidamente por saqueadores vikingos. Kenneth entendía que si su reino quería sobrevivir, su centro sagrado tenía que ser trasladado tierra adentro. A medida que el poder político se movía hacia el este, la gente también lo hacía. Es probable que los colonos gaélicos de Dalriata hayan migrado en mayor número a los antiguos territorios pictos, fortaleciendo el control real tanto mediante el asentamiento como por la conquista. El centro real parece haberse trasladado hacia Scone, un sitio que más tarde se volvería inseparable de la realeza escocesa durante siglos. La tradición sostiene además que la antigua piedra de coronación, que más tarde sería famosa como la Piedra de Scone o Piedra del Destino, también fue trasladada allí, lo que aumentó aún más su estatus como el centro ceremonial de un nuevo reino. Mientras tanto, las identidades políticas separadas de los pictos y Dalriata comenzaron a disolverse silenciosamente. La lista de reyes pictos llega a su fin alrededor del año 850 y las listas reales de Dalriata también terminan aproximadamente en el mismo periodo. Esto no es una coincidencia. Bajo Kenneth, los dos reinos estaban siendo absorbidos política y culturalmente en un nuevo orden dinástico. La transformación se extendió más allá de la realeza. Incluso el idioma picto, que alguna vez fue dominante en el norte de Gran Bretaña, comenzó su lenta desaparición. Lo que quizá es más sorprendente es la aparente falta de resistencia generalizada. Kenneth no se limitó a la defensa. La crónica de los Reyes de Alba le atribuye 6 campañas en Lothian, que en ese entonces estaba bajo la autoridad de Northumbria.
Durante estas expediciones se dice que capturó y devastó asentamientos, incluyendo Melrose y Dunbar. Incluso hay relatos de que cruzó el muro de Adriano con sus ejércitos y devastó las tierras de los anglosajones. Estas incursiones revelan a un gobernante dispuesto no solo a asegurar sus fronteras, sino también a actuar como un feroz caudillo. La tradición posterior incluso recuerda a Kenneth como uno de los primeros legisladores de Escocia. Aunque no se conserva ningún código legal atribuido a él, el simple hecho de recordarlo es revelador. Esto sugiere que Kenneth fue recordado no solo como un conquistador, sino como un gobernante que buscó imponer orden en una tierra largamente fracturada por la violencia. Después de un reinado marcado por luchas casi constantes, Kenneth murió en el año 858, dejando atrás un reino aún joven, frágil y rodeado de enemigos. Las circunstancias de su muerte siguen siendo inciertas, ya que gran parte de su vida está oscurecida por las sombras de la historia de la Alta Edad Media. Fuentes posteriores sugieren que no murió en batalla, sino más bien a causa de una enfermedad. Su muerte marcó el final de una vida extraordinaria forjada en medio de invasiones, colapso dinástico y agitación política. Fue enterrado según la tradición en la isla sagrada de Iona, regresando al fin al lugar santo donde había comenzado su vida. Allí, entre reyes y santos, el hombre que pasó décadas forjando el orden a partir del caos fue sepultado. El mayor legado de Kenneth no fue solo que portó 2 coronas, sino que alteró fundamentalmente el destino del norte de Gran Bretaña. Antes de su ascenso, las tierras que se convertirían en Escocia estaban divididas entre pueblos rivales, reinos vulnerables y dinastías en competencia. Después de él, surgió un nuevo centro político lo suficientemente fuerte como para sobrevivirle y soportar las tormentas de la época. Aunque los historiadores modernos señalan correctamente que Escocia no estuvo completamente unificada hasta décadas después de su muerte, Kenneth sentó las bases sobre las cuales se construiría ese reino. Bajo sus descendientes, la Casa de Alpin dominaría la historia escocesa durante generaciones, mientras que la antigua identidad de los pictos se desvanecía gradualmente en la memoria. En vida, Kenneth probablemente fue temido, despiadado e inflexible. Tras su muerte se convirtió en algo más grande, un fundador, un rey, mitad histórico y mitad legendario. Se le recuerda como Kenneth el Conquistador. Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros, su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaron el video, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro Perfiles Históricos.